Hoy estamos con Rodrigo Carmona, que es médico de planta de la UCI 44, que sabe muchísimo de ARM, y en el día de hoy nos va a hablar de ventilación de alta frecuencia, que era un tema que estuvimos charlando bastante en el último tiempo, que nos genera en algunas oportunidades ciertas dificultades y nos surgieron un montón de preguntas, así que la idea era charlar un poco hoy de Bafo. Así que bueno, Rodri. Bueno, buenos días para todos. Primero agradecerles la invitación y espero que podamos charlar un poquito de este tema que genera bastante controversia respecto a su uso eh, en el día a día. ¿Sí? Si quieren, ya empezamos. Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de alta frecuencia, en general tenemos que ir un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque venimos de un paciente que ya tiene una historia de sufrimiento respiratorio en el que probablemente ya esté el paciente en decúbito prono, en el que haya necesitado FiO2 no protectiva por un tiempo prolongado para mantener saturaciones que en general no son óptimas, que ya se le ha titulado PIP y probablemente esté en valores altos, en el que la plató tampoco tenga valores protectivos y en el que probablemente los volúmenes corrientes tampoco sean adecuados. Con lo cual, la ARM no protectiva, nosotros sabemos que es parte del problema. La protectiva también puse ahí chiquitito porque en líneas generales nosotros sabemos que si bien intentamos proteger el pulmón, en realidad no es proteger, sino es no dañar. ¿Sí? Con la ARM siempre a presión positiva vamos a generar algún impacto pulmonar, pero en líneas generales, mientras podamos cuidar algunos parámetros, el tiempo que vamos a necesitar para generar daño va a ser mayor. Y acá es donde encuentra el alta frecuencia un lugar respecto de la necesidad de manejar algunos parámetros dentro de parámetros de protección pulmonar que no se puedan lograr con la ARM convencional. ¿Sí? En el 2000 se aprueba clínicamente en un estudio que es una estrategia ventilatoria que protege la injuria asociada a ARM y que en ese momento fue capaz de disminuir la mortalidad. Hallazgos posteriores sugieren que el uso de parámetros no protectores en ARM convencional de la injuria asociada a RM en pacientes ventilados sin patología pulmonar son un factor de riesgo independiente para el desarrollo posterior de distrés. Hay algunas máximas de la ventilación que dicen que si uno tuviera la necesidad de usar parámetros sin protección pulmonar o FIO demasiado alta, FIO de 1 por 48 horas, las lesiones histopatológicas se volverían indistinguibles de el distrés propiamente dicho. Con lo cual, cuidar el pulmón es súper importante en el contexto de una patología grave como lo es el distrés en sí mismo. Se ha estimado que en adultos la mortalidad atribuible a la injuria asociada a RM por sí sola, per se, oscila alrededor del 10%. Y si, como les decía, que vamos un poco para atrás, porque nos va a servir para explicar después el funcionamiento de la alta frecuencia, es esto de que escuchamos muchas veces hablar del concepto de Baby Lung. El concepto de Baby Lung es un concepto que viene del adulto, y fíjense que como la visión del adulto, que consideran Baby Lung un pulmón de 500 gramos o el pulmón de un niño de 5 años. No es baby para nada para nosotros esto, pero es así como lo ven los adultos y como se lo va a describir. ¿Y qué implicancia tiene todo esto? Básicamente existe para decirnos o para intentar explicarnos que el paciente lo que tiene es un pulmón chico. Nosotros decimos siempre que el pulmón de distrés es un pulmón duro, y en verdad lo es, aunque también tenemos que saber que esa dureza se debe más a que el volumen, el espacio, el continente que tenemos para meter el aire que nosotros queremos, sea por presión o por volumen, es tan pequeño que hace que se vuelva mucho más dificultoso y aumente la resistencia. ¿Sí? Fíjense que en este gráfico tenemos acá una zona no reclutable, es un pulmón que está totalmente colapsado, que en el corto plazo no vamos a poder reclutar, por más que le pongamos lo que le pongamos. ¿Sí? Una zona reclutable, que a corto plazo es muy chiquitita, y fíjense, ¿se acuerdan de la heterogeneidad de la que nosotros hablamos en distrés? Implica acá gráficamente que esta partecita, este pulmoncito, es donde estamos metiendo todo el volumen pulmonar. Con lo cual, si nosotros metemos en este volumen pulmonar 10 por kilo de volumen tidal, probablemente generemos un daño que se parezca más después a esta zona no reclutable que al pulmón sano que es en ese momento. ¿Sí? Y después tenemos, obviamente, metiendo 5 por kilo será esto, y metiendo 10 por kilo podremos agrandar esa superficie, pero será a expensas del daño que generamos con la presión positiva. ¿Sí?
Mecanismos principales de lesión pulmonar, ustedes esto ya lo saben, la toxicidad por oxígeno propiamente dicha, la presencia de volutrauma, o sea, el exceso de volumen, el atelectrauma, o sea, el déficit de volumen oral al final de la respiración, que significa, o que se traduce en la práctica, en poner PIP insuficiente. Es decir, si yo tengo una PIP que es demasiado baja, lo que voy a hacer es permitir que el alvéolo en expiración se colapse, por más que la PIP sea, por lo menos a nuestro entender, alta, y eso va a generar que las paredes de los alvéolos se toquen entre sí, se peguen entre sí, y ese despegamiento genera un daño, la liberación de radicales libres, apoptosis, etcétera, que termina generando mayor daño pulmonar. Y el biotrauma, que es la respuesta inflamatoria local y sistémica a consecuencia de todas las anteriores. ¿Sí? Pero vamos para adelante. La ventilación de alta frecuencia es un modo ventilatorio que se caracteriza por brindar frecuencias respiratorias suprafisiológicas y volúmenes corrientes que son cercanos o similares o inferiores al espacio muerto anatómico. ¿Sí? Es decir, vamos a medir la frecuencia respiratoria, por llamarla de alguna manera, la vamos a medir en hertz, ¿sí? Que no son otra cosa que 60 respiraciones por minuto. ¿Sí? Con lo cual, 60 por segundo, no por minuto. 60 por segundo. Con lo cual, si nosotros colocáramos un hertz, claro, un hertz son 60 respiraciones. Si nosotros colocáramos en este paciente 10 hertz de frecuencia, estaría respirando 600 veces por minuto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos lleva, nos muestra más o menos con qué parámetros estamos trabajando. Y obviamente los volúmenes corrientes, como dijimos antes, son tan bajos, ¿sí?, que se parecen al espacio muerto y en general no superan 1 a 2 mililitros por kilo de volumen del paciente. ¿Sí? Eso es algunos de los parámetros que caracteriza a la ventilación de alta frecuencia. Por ende, utilizar la alta frecuencia tiene como objetivo mejorar la oxigenación, extremando las posibilidades teóricas de protección pulmonar que nos ofrece. ¿Por qué? Porque vamos a poner una presión, una PAU, por llamarla con el nombre técnico que la define, mucho más alta que lo que usaríamos en ARM convencional, pero sostenida y con una mínima variabilidad que me va a impedir esa especie de acordeón que nosotros describimos siempre en ARM convencional, que es lo que termina lastimando a la larga el alvéolo. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta o si quieren ir parando, por mí no hay problema. Si algo no se entiende o voy muy rápido, me lo dicen también. ¿Mm? ¿Seguimos? Sí. Muy bien. La BAFO es una terapia actualmente en desuso en el distrés del adulto. ¿Por qué? Porque aparecieron trabajos de mucha calidad metodológica, como Osileto, Oscar y otros, que mostraron una falta de beneficio e inclusive un aumento de la mortalidad con el uso de la tecnología. ¿Sí? Osilet y Oscar eran trabajos que tenían como objetivo juntar cerca de 1000 pacientes y en una revisión intermedia, a los 500 más o menos, tuvieron que parar el trabajo porque se morían sustancialmente más en alta frecuencia como variable independiente que por el distrés propiamente dicho. Así que eso es lo que generó que el alta frecuencia hoy en día en adultos solo se utilice como método experimental, pero no en la práctica. ¿Sí? ¿Qué es esto? SensorMedic, la fábrica. Fíjense, chao SensorMedic, porque solo le compramos nosotros y ya muy poquito. Así que bueno, como generalidad, nosotros sabemos que la evidencia bibliográfica actual, como dijimos antes, de los pacientes adultos, no recomiendan el uso de rutina y ante la aparición de trabajos como el de Wong, que muestran resultados negativos en pediatría, tenemos que estar atentos para que cuando la usemos, lo usemos bien. ¿Sí? No es solamente colocar y conectar, sino que tenemos que tener ciertos recaudos como para llevar a la tecnología de la alta frecuencia a los valores más efectivos posibles sin generar daño. ¿Sí? Hoy en día, todos los médicos que hacemos terapia intensiva estamos esperando esto que está en azul, que es un trabajo cuyos resultados están programados para mayo del 2024, pero que empezaron antes de la pandemia, o sea que no sabemos todavía si eso se va a hacer realidad o no, pero que tiene como objetivo tratar de determinar la eficacia y la seguridad tanto del prono como del abajo en el contexto del distrés pediátrico. ¿Sí? Sería de mucha ayuda para nosotros este trabajo, tener sus resultados, y cada vez que uno busca información en la bibliografía, todos se dirigen a este trabajo como a la espera de sus resultados para determinar la eficacia o no.
¿Cuál es el objetivo? Fíjense qué poco, cuando nosotros queremos hablar de otras cosas, este súper trabajo que se hace en Estados Unidos en muchas terapias, es un multicéntrico, tiene como objetivo principal disminuir 2 días de RM. Fíjense qué poco es el objetivo, ¿no? Impresiona poco, pero que en realidad seguramente traiga aparejado algunos otros beneficios en el uso de la BAFO o del prono que nos van a servir a nosotros para la práctica diaria. Bueno, dijimos lo mismo de antes, frecuencias respiratorias suprafisiológicas, volúmenes corrientes bajitos, y esto ya lo habíamos visto. Bueno, por ende, utilizar, dijimos, tenía como objetivo darnos la mayor protección pulmonar posible. ¿Es un modo controlado por presión? Me preguntaba, ¿es un CPAP? Y la verdad es que sí, es un modo controlado por presión, porque nosotros lo que hacemos en este tipo de tecnología es utilizar una PAU, una presión media en la vía aérea, y después utilizar una oscilación alrededor de la PAU, que lo que me hace que también está medida en presión. Es una medida que nosotros llamamos power o delta P, que también es una medida de presión y que genera una oscilación alrededor de la PAU. Con lo cual, estamos siempre hablando de modos presométricos. Y la pregunta, ¿si es un CPAP? Sí lo es una presión continua en la vía aérea que sufre oscilaciones, pero es un CPAP, ¿sí? Es un super CPAP, como está descrito en la bibliografía, pero lo es como tal. Digo porque esta cosa que parece banal, en realidad nos ayuda a nosotros también para ubicarnos sobre qué estamos haciendo o qué tipo de tecnología estamos utilizando. Y a mí me ayuda mucho pararme de lo que más conozco, que es la RM convencional, y llevar desde ahí la información, ¿sí? Entonces, ¿es un CPAP? Sí, es un CPAP, presión continua, o una PIP si quieren, PIP, una presión continua en la vía aérea, a la cual le voy a generar oscilaciones que me van a permitir movimientos de aire para adentro y para afuera, ¿sí? ¿Qué objetivo? Volumen pulmonar óptimo a través de la titulación de la PAU, ¿sí? Esa presión constante en la vía aérea, y obviamente los objetivos propios del distrés. Saturación de 88-95 con una PO2 de 55-80 con la menor FIO posible, ¿sí? Menor de 0,6, pero si puedo menor de 0,5 o si puedo menor de 0,4, mejor. Ya vamos a ver eso, cómo lo vamos a determinar. Y obviamente vamos a tener que pagar el precio en algo. Y muchas veces ese precio es la hipercapnia permisiva. Muchas veces es permitir aumentos de la precio 2 a valores que obviamente no son los normales, pero que se encuentren dentro de ciertos parámetros, como por ejemplo, que sea menor el valor absoluto de 99 milímetros de mercurio y un pH que suele variar en la bibliografía, pero que en general está cercano a 7,20. Si eso me permite una estabilidad hemodinámica y no tengo contraindicaciones, puedo recurrir a la hipercapnia permisiva como una de los precios que tenga que pagar por permanecer en alta frecuencia. Si hubiera contraindicaciones o si el paciente no lo tolerara por alguna razón, tendremos que dar un paso al costado y por ahí mejorar la ventilación, ¿sí? Ojo, no siempre hay herramientas, hay alternativas dentro de la alta frecuencia para mejorar. No tengo que convivir siempre con la hipercapnia permisiva, ¿sí? La hipercapnia permisiva, a mí me gusta decir que es cara. Vamos, no en el sentido económico, pero sí. No, por ahí no en el contexto de la alta frecuencia en el que ya el paciente está en una etapa final de la enfermedad, pero sí en el contexto de la ventilación mecánica en sí. Mantener altos los valores de PCO2 implica, primero, que la CO2 es un potente estimulante del sistema nervioso central respiratorio, ¿sí? Entonces el chico va a querer respirar. Si yo no quiero eso, voy a tener que aumentar la sedación. Si aumento la sedación, probablemente necesite inotrópicos o vasopresores. Si no tengo la vía central, se la tendré que poner, ¿no? Entonces digo, si hay que usarla como protección pulmonar, hay que usarla. Si no hay que usarla, por ahí es mejor, porque también me genera trae aparejado detrás muchas otras consecuencias que pueden ser igual de deleterias para el paciente, ¿sí? Bueno, acá les presento el SensorMedic 3100A. Hay otro modelo que se llama B, que no tiene algunas diferencias que son importantes, pero a la larga no lo son tanto, como por ejemplo que tiene una perilla menos o que puede tolerar o puede administrar un poco más de presiones dentro del pulmón del paciente. Esto nace del ANEO, o sea que podemos utilizarlo desde pacientes del ANEO, valga la redundancia, pacientes recién nacidos, hasta pacientes adultos o de nuestra población, los pacientes más grandes.
Acá debiéramos nosotros hacernos una pregunta en el contexto de pacientes más grandes, de si es posible traspolar la eficacia de la terapéutica en el adulto a los nuestros. ¿Sí? Si nosotros tenemos un paciente con un distrés grave de 16 años, realmente nos tendríamos que preguntar si no se parece más a un adulto y los resultados van a ser esos que a un pediátrico, y ampararnos todavía en la bibliografía que no tenemos, que nos está contraindicando. No sé si se entiende. Sí. Entonces, acá les presentamos esto, acá lo vamos a ver en más detalle. El SLE es otra herramienta, pero es otra tecnología. ¿Sí? Esto es la BAFO propiamente dicha, ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en el que a través de una mezcla de gases, que se produce por acá atrás, me envía a través de esta rama el aire al paciente, que es empujado. Esto que ustedes ven acá es lo más parecido a un parlante. No sé quiénes hayan ido al boliche, yo no, pero la gente que haya ido dice que los parlantes de los boliches son iguales a esto, y vibra de una manera que me permite empujar el aire y sacar el aire. Acá, tanto inspiración como expiración son activas. ¿Sí? Eso es un dato súper importante también. Acá lo que tenemos es una válvula eléctrica, una llamada válvula solenoide, me gusta decirla porque queda bien, parece que es un montón. Entonces la válvula solenoide corta eléctricamente el flujo de aire y me genera la ventilación de alta frecuencia. ¿Sí? Pero son tecnologías totalmente distintas, se utiliza mucho en neo. Este equipo particularmente tiene la posibilidad de transformarse en ARM convencional, con lo cual evitamos la salida y entrada del respirador de distintos equipos de respirador en el contexto del mismo paciente, pero todos los trabajos y la evidencia que hay está hecha básicamente con la ventilación de alta frecuencia propiamente. Rápido, bien, vamos bien. Bueno, esto es lo que les decía: JET, osciladores e interruptores de flujo, y los que realmente tienen un sustento más bibliográfico, obviamente es el BAFO. Bueno, les decía, en pediatría utilizamos 3100 A o B, que cuenta con la mayor cantidad de estudios, y los interruptores de flujo, como el SLE 5000, también tienen uso en nuestro medio. Bueno, acá les dejo un cuadrito comparativo, que no hace falta que lo veamos ahora. Y acá sí, hay un videito que no está. Bueno, acá les mostraba unos videitos que tenían que ver con el alta frecuencia propiamente dicho, comparado en paralelo con el convencional. Después se los hago llegar para que lo tengan. Bueno, las indicaciones de BAFO en pediatría son básicamente dos: el distrés moderado y el escape de aire. El distrés moderado a grave y el escape de aire. ¿Sí? El distrés moderado a grave, que no se pueda manejar con, o que no podamos mantenerlo en convencional sin dañar el pulmón más de lo que ya lo hace. ¿Sí? Y el escape de aire es aquel escape de aire que no se pueda manejar con las maneras habituales o convencionales de escape de aire. No todo escape de aire se trata con alta frecuencia, así como no todo distrés se trata con alta frecuencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias? Dos, distintas. ¿Sí? La del volumen pulmonar óptimo, que nos va a empezar a sonar un poquito más ahora, en el caso de la hipoxemia, y de volumen pulmonar bajo, en el caso del escape de aire. Para llegar al volumen pulmonar bajo, en el caso del escape de aire, tengo que sí o sí pasar primero por el volumen pulmonar óptimo, pero lo vamos a hablar en un ratito, si es que no se desconectan de la vida. No los aburro tanto. Bueno, vamos con la hipoxemia. Criterios de inclusión: diagnóstico de moderado a severo, índice de oxigenación mayor de 18, PAO mayor de 18, por más de 6 horas. ¿Qué pasó? Yo tenía toda la clase armada y en febrero se le ocurre salir un PALIC 2. No, me cambió todo. Pero más o menos, no tanto. La verdad que no es gran cosa. Para nosotros hay algunas cositas que cambian, pero básicamente saber que el índice de oxigenación es más de 16 para un grave, con lo cual esto podría adecuarse un poco más a las normas, al PALIC de febrero, que a lo que ya estaba escrito anteriormente como indicación precisa de alta frecuencia. ¿Sí? Obviamente todo lo que uno encuentre escrito de alta frecuencia va a ser previo a la salida de PALIC 2, así que habrá que acomodar un poco los valores ahí. ¿Sí? Independientemente del valor, uno evalúa muchas otras cosas, además del índice de oxigenación, como para tener una aproximación. Acá podemos hacer, a ver si no está acá.
podemos hacer alguna... Bueno, acá está. Esto está bueno. La PAU tiene una fórmula que nosotros nos la da, algunos respiradores automáticamente se la pedimos y nos la da, pero que se puede hacer, si uno quiere, manualmente, pin por pi más P por T sobre tiempo total. El índice de oxigenación es la PAU por FIO sobre PO2. Y la PAFI. La PAFI quedó medio en desuso, si bien es de uso diario, como para poder ubicarnos en la gravedad del paciente. Hay una cosa que tiene como contra, es que la PAFI, PO2 sobre FiO2, no tiene en cuenta las presiones de la RM, ¿no? Con lo cual dejamos ahí al costado un parámetro súper importante respecto a la gravedad del paciente, ¿sí? Pero ojo, porque si bien existió desde siempre, con la llegada de COVID, se vio, sobre todo en adultos, que había muchos pacientes que tenían distrés con compliance alta, es decir, eran pulmones que no tenían mucho pulmón para reclutar, no había cosa reclutable porque eran pulmones que tenían compliance alta, que no respondían a PIP alta, que tenían volúmenes pulmonares altos, con lo cual no era el camino el aumento de las presiones. En esos pacientes el índice de oxigenación podía servir, pero la PAFI también podía servir porque despejábamos la pata presiones de la fórmula y por ende podía a veces ser inclusive un poquito más específica que la otra. Nos pasa en pediatría muy poco, pero sí nos pasa. Podemos ver pacientes que tienen compliance alta y que podrían también beneficiarse con el uso de la PAFI o del índice de oxigenación. Hoy en día, si hay que responder un choice, la respuesta correcta entre uno y otro probablemente sea índice de oxigenación. No sé por qué paré acá, supongo que para respirar. Pero bueno, antes sí, paré por esto. Coincido conmigo mismo en todo. Eso siempre es bueno. Algunas tareas pre-BAFO. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomarnos un tiempo, porque cuando nosotros pongamos al paciente en BAFO, nos vamos a enceguecer un poco. ¿En qué sentido? En que ya no vamos a poder ver, por ejemplo, qué volumen corriente mueve el paciente. Entonces, si yo antes tenía controlado el volumen TIDA y el volumen minuto, ahora no lo voy a poder hacer más y me voy a dar cuenta que el paciente está acidótico porque está taquicárdico o porque está hipotenso. Entonces, ojo con eso porque tengo que estar seguro de ciertas cosas. Voy a poner al paciente en un estrés cardiovascular. ¿Por qué? Porque voy a poner una presión intratorácica, intrapulmonar primero, pero intratorácica después, muy alta o alta, que puede generar una disminución del retorno venoso y me puede llevar a mí a poner en estrés el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y principalmente y en principio, optimizar la hemodinámica. Eso puede ser a través de mejorar la precarga o iniciar inotrópicos o vasopresores, lo que corresponda para el momento del paciente. ¿Sí? Yo puedo tener un pulmón completamente aireado, pero si no está bien perfundido, la relación BQ es baja y chao. Por más que lo recontra reclute, no voy a poder mejorar la situación respiratoria del paciente, por lo menos más o menos. Hay que hacer una aspiración enérgica de secreciones porque después yo no voy a poder meterme a cada rato a aspirar a este paciente. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros tenemos como precaución cuando ponemos un paciente en BAFO es aclarar a la enfermera que no es solamente meter el sistema cerrado y sacar, porque todo eso implica un desreclutamiento de todo el trabajo que se puede haber hecho previamente. Con lo cual, la aspiración de secreciones tendrá que ser muy concienzuda antes de empezar y después valorada según la necesidad. Y la búsqueda de complicaciones, derrame pleural, neumotórax, ¿sí? Fallas del dispositivo, lo que llamamos DONE, propiamente dicho, todo eso puede hacer inclusive abortar la indicación de la BAFO. Tengo que tener una placa previa para ver que el paciente con las presiones tan altas o el pulmón tan dañado, o las dos cosas, no haya tenido una complicación, como por ejemplo puede ser un derrame o un escape de aire, que drenado probablemente me pueda llevar al paciente a una situación más. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que hacerlo antes, aspirarlo bien, optimizar la precarga y buscar complicaciones que puedan explicar la situación del paciente sin que sea parte de la patología. ¿Sí? Bueno, volumen pulmonar óptimo con titulación de PAU. Dijimos esto. Nosotros vamos a llegar al volumen pulmonar óptimo y para eso tenemos que ir buscando la PAU correspondiente. La PAU es un análogo medible de la presión alveolar media, ¿sí? Súper importante, ¿por qué? Porque yo puedo tener una PIM, pero la PIM es una sumatoria de todas las presiones, ¿sí? Cuando nosotros decimos que tiene una PIM de 30, ahí estoy sumando la resistencia que me ejerce la panza si está distendida, la resistencia que me ejerce el mismo tórax, el edema del tórax, el edema del pulmón, todo lo que pueda hacer una presión que tenga que vencer el respirador, eso es la PIM.
La PAU es más importante porque nos habla de la presión directamente en el alvéolo, ¿sí? Y es la que nos importa porque es la que termina lastimando, ¿sí? La PAU se usa para insuflar el pulmón al nivel que optimiza el área de superficie alveolar, o sea, lo que dijimos, volumen pulmonar óptimo, y en distrés, la PO2 y la PAU muestran una relación lineal dentro de parámetros lógicos, no supra. Bueno, fíjense, acá les puse bueno, los comandos un poquito más de cerca. Esto es todo el monitor central, la cabeza de la alta frecuencia, en el que van a ver. Acá tenemos un flujo, ¿sí? Que fíjense que está clavado en 20 litros, que es lo recomendado para iniciar, y dos perillas. Una que me permite los ajustes, y esta otra que tiene como objetivo limitar un poco más arriba del ajuste para que si alguien viene y sin querer gira esta perilla, no implique un aumento drástico de la PAU, ¿sí? Y acá me la muestra en este, un poquito para atrás, fíjense, acá tengo la PAU CTA. Acá están los dos, podemos hablar de la otra parte cuando hablemos de ventilación. Bafo inicial, en general, 100%. La PAU tenemos que empezar con una PAU de 5 centímetros de agua, perdón, 5 centímetros de agua por encima de la que tenía en convencional. Si el chico tenía una PAU de 20, empezaremos con una PAU de 25. ¿Sí? Un flujo de 20, pero que se puede subir si no logramos mover al paciente. Y un power o delta P, que vamos a empezar con 40 e iremos aumentando hasta observar una vibración del paciente hasta la raíz de los puntos, ¿sí? Ahora, ¿qué frecuencia respiratoria? Bueno, la frecuencia respiratoria está tabulado un 12 a 15 para lactantes, un 8 a 10 para los niños, un 5 a 8 para adolescentes, pero fíjense al principio cuando yo les decía que cuando usemos la herramienta la tenemos que usar de manera lo más efectiva posible, hay un concepto que se llama frequency corner que dice que cuando nosotros usamos la frecuencia respiratoria de un paciente o ponemos un paciente y tengo un margen desde el punto de vista ventilatorio, o sea, de la PCO2, debería tratar de llevar la frecuencia respiratoria lo más alto posible, ¿sí? Porque eso, mientras más alta sea la frecuencia respiratoria, más bajo va a ser el volumen corriente, menor va a ser la variabilidad del movimiento del alvéolo y por ende mayor va a ser la protección del pulmón, ¿sí? O sea que la frecuencia, arrancamos con este ajuste inicial y después la vamos llevando hacia donde nosotros necesitamos. Si necesitáramos o si no tuviéramos margen, subimos frecuencia respiratoria. Ahora, si no tenemos margen y necesito lavar CO2, bajamos frecuencia respiratoria, ¿sí? Parece contrafáctico y lógico, pero ya vamos a ver en un ratito por qué eso es así. Porque en el contexto de la alta frecuencia hay que bajar frecuencia respiratoria para lograr una mejor ventilación, ¿sí? El tiempo inspiratorio es otra herramienta, 33%, que se puede subir en algún contexto, lo vamos a ver más adelante, pero solo se puede hacer con el sensor médico. Con el SLE, por ejemplo, el tiempo inspiratorio es del 50% y no se puede modificar. Bueno, vamos a ir haciendo aumentos de PAU de 1 a 2 centímetros de agua. Acá nos pide algo que nosotros no tenemos, que es paciencia. ¿Sí? Paciencia tenemos poca. Entonces, nos pide esto, seamos pacientes, por favor. Démosle tiempo a que cada una de las modificaciones tenga tiempo de ser efectiva en un lapso que en general no suele superar los 10 minutos, pero para nosotros eso es una eternidad, una guardia entera. No podemos esperar. Así que a veces tenemos que atarnos un poco las manos o tenemos que pedirle a alguien que nos las ate y tratar de esperar, ¿no? No importa el tiempo, digamos, no importa 10 minutos, 15, digo, es esperar, tomarnos un tiempito más para ver si lo que estamos haciendo es efectivo o no. ¿Sí? Dijimos que vamos a empezar con uno de fío, probablemente con el paciente saturando menos del 90% y con aumentos progresivos de 2 centímetros de agua cada vez. No es necesario ir haciendo un gas cada vez que subo, ¿sí? Lo que yo necesito ver es que vaya subiendo la PO2, perdón, que vaya subiendo la saturación. Cuando la saturación llega a 100%, yo ya ahí voy a ser incapaz de definir si lo que sigue es mejor o peor. Con lo cual, lo que tengo que hacer ahí, cuando voy llegando a 94, 95, 96, lo que voy haciendo es bajar fío para encontrar nuestro equilibrio, lo que llamamos 60-60. ¿Sí?
necesito 60 de PO2, que normalmente es 90 de saturación, con 60 de FiO2. ¿Sí? Entonces, dijimos, vamos a arrancar con uno de FiO, probablemente esté saturando poco, y voy a hacer aumentos de la PAU, 1 a 2 centímetros de agua, normalmente hacemos 2 centímetros de agua, y voy viendo cómo se comporta la saturación. Si sube 94-95, bajo FiO. Si baja por debajo de 90%, subo PAU. Si sube, bajo FiO. Si baja, subo PAU. ¿Se entiende eso, más o menos? ¿Sí? Entonces vamos haciendo una escalerita hasta que encontremos nuestro equilibrio de 60 de PO2. 60, perdón, de FiO, que será 60 de PO2 en el segundo. ¿Sí? Siempre tenemos que evitar las saturaciones por encima del 97%, ya que es más difícil estimar la PO2, lo que dijimos anteriormente. Bueno, llegamos al volumen pulmonar óptimo una vez que aumentamos, se ve un aumento de la saturación que permite descender la FiO hasta... Me estoy adelantando a mí mismo. Y acá empieza un problemón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tengo que hacer una placa. La placa la podría hacer al principio, en general la hacemos directamente. Antes hacíamos una placa con cada ascenso o cada tanto, mucho más seguido. Lo que hacemos hoy es tener una radiografía una vez que alcanzamos nuestro objetivo. Si esta radiografía está al nivel del 9º espacio intercostal, nos quedamos tranquilos. Si está por encima de eso, este paciente va a tener volutrauma. ¿Sí? Entonces estamos lastimando el pulmón aunque esté en alta frecuencia y deberíamos intentar bajar un poco la PAU. ¿Sí? Una discusión de siempre entre nosotros es de qué depende el volutrauma en alta frecuencia. Y el volutrauma en alta frecuencia no depende tanto del delta P, sino que depende más que nada de la PAU. Entonces, yo si tengo por encima o más allá del 9º espacio intercostal los pulmones en la radiografía, tengo que bajar PAU. ¿Sí? Muy bien. A las 2 horas, ahí sí. preguntan si el NEO es igual. El NEO es igual, ¿qué será? La verdad que yo no tengo experiencia en NEO. Aunque sea lo que sea, no puedo responderlo así. Entiendo que el uso es bastante universal, pero no tengo experiencia yo en neonatología como para decir que se usa diferente. Les decía que nosotros partimos de acá, miren, dijimos, empiezo a titular PAU, voy hasta arriba, llego hasta 30, pongámosle, y alcanzo a bajar a 60 de FiO con 60 de PAU. Pero a las 2 horas, el paciente tiene 98% de saturación. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este paciente? ¿Y qué bajo? ¿Sí? Yo estoy en 98. ¿Qué hago? ¿Bajo la FiO o bajo la PAU? ¿Sí? Lo que pasó con este paciente es que nosotros nos desentendimos de él un ratito, nos olvidamos porque ya llegamos a nuestro objetivo. Y como decimos siempre, cuando uno recluta con pico. ¿Sí? Uno, ¿qué hace cuando un paciente está desaturando? Va y lo bolsea, ¿no? Y después mantiene y sostiene y aumenta lo que reclutó con la PIP, que en este caso es la PAU. ¿Sí? Entonces, todo aquello que se fue ganando con el aumento de la PAU se mantiene, pero los alvéolos no son cavidades cerradas, sino que están comunicadas entre sí. Y si nosotros con el tiempo permitimos que esto se sostenga, voy a ir ganando cada vez más volumen pulmonar. Entonces, ¿qué bajo yo? Yo les decía, ¿qué tengo que bajar? ¿Y de qué depende mayormente el volutrauma? Dijimos ya algo, esto ya se lo respondí, de la PAU. Entonces, si yo tenía al paciente con 9 espacios intercostales en la placa y ahora me satura 98, probablemente ya tenga más volutrauma. Entonces, lo que corresponde bajar acá es la PAU, no la FiO. ¿Sí? Hay algunas situaciones en las que yo puedo tener al paciente mejor reclutado, pero no quiero. ¿Sí? Si eso implica volutrauma o implica daño pulmonar, no quiero. Prefiero tenerlo los primeros días con 60 de FiO y con menos PAU que tenerlo con más PAU y menos FiO, por lo menos al principio. Todo esto aplica para los primeros 7 días de enfermedad, porque después esta protección pulmonar de la FiO, esos 7 días son los que tarda en hacer un daño similar al que haría FiO de 1 a las 48 horas. Entonces, a partir del día 7, uno ya, el 0,6 de FiO deja de ser protectivo y tendríamos que ir pensando en valores un poquito más bajos. ¿Sí? Bueno, PAFO para procedimiento de hipoxemia después del reclutamiento es esperable que mejore la compliance, por lo tanto es necesario descender la PAU para evitar la sobredistensión o el volutrauma, lo que se denomina histeresis pulmonar. Fíjense acá, esto lo hizo un tal Gattinoni,
un poco de esto. Que son muestras, en realidad él lo hizo con tomografía. Nosotros lo que vemos acá en este gráfico es que, fíjense que a igualdad de PIB, en este caso podría aplicarse a la PAU para explicar lo anterior, tenemos, fíjense, partiendo del desreclutamiento, tenemos este volumen pulmonar. Y partiendo del reclutamiento y volviendo, el descenso me permite este volumen pulmonar a igualdad de PIB, ¿sí? Con lo cual acá vemos que subir PIB sin haber reclutado al paciente no tiene mucho sentido, no me va a generar. Por eso aumenté 2 puntos de PIB, aumenté 2 puntos de PAU, hay que darle tiempo. Si recluta, después me va a permitir volver a valores más bajos con un volumen pulmonar mucho más efectivo. ¿Sí? Bueno, acá hay un algoritmo, los pulmones, esto lo leen ustedes, no hay problema. Esto es más de lo mismo. Pero dijimos que también que podemos tener problemas de ventilación. Y acá la cosa no se complica, pero tenemos que acomodarnos un poco también. Hay una sola causa respiratoria de hipercapnia, que es la hipoventilación alveolar. No hay otra. Todos estos números acá, lo único que me dicen es, a frecuencia respiratoria fisiológica, para lograr un volumen minuto adecuado, yo tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, o el volumen minuto, mejor dicho, es VT por frecuencia respiratoria. En alta frecuencia, el volumen minuto es volumen T al cuadrado por frecuencia respiratoria. ¿Sí? Fíjense esto que es importante, es a más de 3 Hz, no por debajo. Por debajo de 3 Hz, o sea, menos de 180 respiraciones, esto ya se comporta como esto. O sea que si yo tengo que modificar el volumen minuto, lo tengo que hacer subiendo la frecuencia respiratoria. Y obviamente la PCO2 es la inversa del volumen minuto en la alta frecuencia. Parece un chino, ahora lo explicamos un poquito más fácil. ¿Qué dijimos? Primero lo que tengo que hacer, delta P, o sea, esa oscilación. Un grafiquito por acá, que me spoileo la clase, pero debería tenerlo. Esta oscilación por encima y por debajo de la PAU, que es el delta P, que es este movimiento que hacía el diafragma o el parlante, ¿sí? Para adelante y para atrás, lo voy a aumentar. Entonces voy a hacer que en cada movimiento del parlante yo voy a tener más volumen que entra y que sale. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer entonces es aumentar el delta P. ¿Cuánto? Todo lo que dé. ¿Sí? Todo lo que dé. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, todo lo que dé el delta P va a ser lo primero que vamos a aumentar. Después vamos a seguir con el descenso de la frecuencia respiratoria. Y ahora vamos a ver por qué. Podemos aumentar el flujo, pero el flujo en líneas generales no lo vamos a tocar. Y podemos aumentar el tiempo inspiratorio, que ahora cuando veamos por qué bajamos frecuencia, vamos a ver también por qué aumentamos el TI. Y la otra es aumentar el diámetro del tubo. Te le encargo cambiarle el tubo a un paciente en bajo, distresado, boca abajo. Pero si alguno se anima, no hay problema. Y obviamente el uso de broncodilatador. ¿Sí? Bueno, pregunta. ¿Qué le pasa al BT si en un modo controlado por presión aumento del TI? La voy a responder yo, así le damos un poco más de movimiento. Si en un modo controlado por presión yo aumento el TI, el volumen TIAL va a aumentar. ¿No? ¿Sí? Si le aumento en un modo controlado por presión, aumento el TI, yo le digo, mete por favor 30 de pico en 0,5 segundos. ¿Y hace? Y le digo, mete por favor 30 de pico en un segundo, será... Eso es más flujo, y el BT, que es flujo por tiempo, será obviamente más volumen corriente. ¿Sí? ¿Por qué es importante todo esto? No sé, ahora vemos. Hace tiempo, era el tiempo para ver. Y acá apareció lo que quería ver. No sé qué. Interesante. Bueno, entonces, si nosotros consideramos que esto es el volumen corriente del paciente, esto será inspiración y esto será expiración. Aumentar el delta P hace que la oscilación por arriba y por debajo, si esto fuera la PAU, la oscilación por arriba y por debajo, ¿sí? Va a ser mayor, con lo cual el BT va a ser mayor. Pero, pensemos en esto. Si nosotros tenemos un paciente con 10 de frecuencia respiratoria, ¿no? Ese paciente va a respirar 600, va a tener 600 ciclos respiratorios por minuto, ¿sí? Sabiendo que un hertz son 60 respiraciones. Entonces, si a este paciente yo le pongo 600, supongamos que el tiempo inspiratorio, que el ciclo respiratorio dure 1, por ponerle un número, ¿sí? Si yo le bajo la frecuencia respiratoria a 5,
ese paciente va a tener 300 ciclos en un minuto, ¿sí? Y por lo tanto, la parte inspiratoria del ciclo va a ser más ancha, va a durar más, ¿sí? Porque ya no tengo 600 todos seguiditos, sino que tengo 300. Cada uno de esos va a durar más. Si en un modo controlado por presión, como es este, yo aumento el TI, como es bajar frecuencia, eso me va a permitir a mí que el volumen corriente que ingrese sea mayor. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que hicimos fue aumentar el delta P, lo hago más alto, implica más volumen, ¿sí? Y acá lo que hago es que dure más tiempo en un modo controlado por presión, aumentar el TI implica aumentar el TI. ¿Se entiende? No sé si quieren escribir algo en el chat. No, solo te decía si podés compartir la clase y la bibliografía. No, la verdad que no. Bueno, esto vuelve para atrás. Perdón, Sí. La clase va a quedar, la vamos a editar, está siendo grabada y va a ser puesta en el canal de YouTube para que ustedes tengan acceso en el momento que quieran. Así que eso es, esta misma charla, los cuadros y todo lo que Rodrigo se está ofreciendo va a estar permanentemente accesible para ustedes. No a partir de hoy, sino probablemente la semana que viene. Bueno, entonces repasando un poquito esto, lo mismo. Y acá fíjense, esto es un cuadro que está en el manual de SensorMedic que está súper interesante respecto de los cambios. Siempre, obviamente, todo esto es de banco, es de experimentación, pero a igualdad de compliance, fíjense cómo el aumento del volumen corriente, o mejor dicho, el aumento del tubo, fíjense, esto sería el delta P. ¿Sí? 4 de delta P me determina, supongamos 5 de volumen tidal con un tubo 2,5 y me determina casi 15 con un tubo 3,5. ¿Sí? Esto explica por qué aumentar el tubo implica un aumento de peso. ¿Cómo se explica esto? Creo que no está puesto acá, pero se los digo yo. ¿Cómo se explica? Se explica porque del delta P, cuando nosotros consideramos un valor de delta P, según el tamaño del tubo, un porcentaje de esa vibración va a quedar directamente atrapada en el tubo, la va a absorber el tubo. Supónganse que el tubo 3, 3,5 más o menos, aproximadamente el 70% de ese delta P queda en el tubo y pasa un 30%. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, le vamos a poner 60 de delta P, no sé si me estoy metiendo en cosas. Si le voy a poner 50 de delta P, 35 de esos 50 quedan en el tubo. Y van a pasar 15, de los cuales de esos 15, 7,5 estarán por encima de la PAU y 7,5 serán por debajo de la PAU. O sea, hay una absorción de ese movimiento que es muy importante mientras más chiquito sea el tubo. Por eso en algún punto se recomienda el recambio de tubos si esto fuera imposible de realizar. ¿Sí? Acá les muestro lo mismo con la frecuencia. Fíjense esto, a ver si no tengo los chicos más grandes. Acá. Con la frecuencia, bueno, se ve acá hay tubos más grandes, ¿ven? Aumentar la frecuencia, descender la frecuencia, fíjense cómo esto acá, con un tubo, supónganse más parecido a los nuestros, un 4,5. ¿Sí? Fíjense como el volumen tidal a 10, 11 de frecuencia, me determina un volumen tidal que está cercano, pongámosle a 30, ¿sí? Y bajar a 5 me determina un volumen tidal cercano a 100. ¿Sí? Para el mismo tubo, bueno, un poquito menos, ¿no? 90, 70. Para el mismo tubo, solo el descenso de la frecuencia implica un aumento súper importante del volumen corriente. ¿Sí? Y esto para el tiempo inspiratorio lo mismo. Aumentar el tiempo inspiratorio tenía el mismo concepto teórico que el descenso de la frecuencia respiratoria, aumentar el TI de aquella manera indirectamente y acá directamente, cuando se puede hacer. ¿Sí? Fíjense que el solo aumento del tiempo inspiratorio de 33 a 50 implica aumento del volumen corriente. Bueno, frecuencia respiratoria, nosotros empezamos con 8,10. Y esta es la parte del panel donde está el power o delta P, el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. 3100A tiene la capacidad de centrar el pistón, como dice acá, que es tratar de que el aire nos ubica geográficamente respecto de la salida del aire por la única rama del respirador. Tratar de que esté centrada implica que el movimiento del diafragma se haga
de la manera correcta y el aire termine en la rama. Si está descentrado, va a pegar en los laterales de la rama, del diafragma, y no va a tener la misma efectividad. El 3100B ya no cuenta con esta, se autoposiciona. Bueno, esto es más o menos lo mismo, les mostraba cada uno. Y por último, para ya no aburrirlos más, en el contexto del escape de aire, el objetivo cambia. El volumen pulmonar acá es bajo, pero siempre dijimos tenemos que partir. Forma parte de la estrategia de tratamiento del escape alveolar, que no puede tratarse con medidas habituales, y el que se produce, esto es lo que en general nos pasa, es el escape de aire que se produce en el contexto de la patología que lo llevó al paciente abajo, que normalmente se puede producir o en bajo o en convención. ¿Sí? Objetivos: prevenir la progresión del escape de aire y promover la resolución del mismo. Lo que hay que hacer es reclutar como un volumen pulmonar óptimo y después, haciendo el camino inverso, voy a llevar la FIO hasta 1 y voy a ir bajando la PAU y subiendo la FIO hasta alcanzar otra vez saturaciones de 90%, pero en este caso tolerando FIO más altas de hasta 1 o de 1 como objetivo. O sea, bajo PAU y subo FIO hasta alcanzar el 90% de saturación. Mantener esos volúmenes lo más bajo que se pueda por 24 o 48 horas nos va a permitir, nos va a ayudar, no digo a resolver la cosa, pero por lo menos a tratar de minimizar su impacto. Hipercapnia permisiva, tras 24 horas de resolución, el escape de aire, bueno, es más o menos esto. 24 horas por resolución del escape de aire se mantiene, o 48 horas de iniciar la FIO de 1. La verdad que es difícil resolver un escape de aire en tan poquito tiempo, pero tampoco tiene mucho sentido haber trabajado todo como lo vinimos haciendo y después dejarle 2 días de FIO de 1. No, es generar un daño que queremos evitar. Una vez que hagamos eso, cualquiera de las dos cosas se vuelve al volumen pulmonar. ¿Cuáles son los riesgos? El atrapamiento aéreo es uno de ellos, el barotrauma y el polutrauma, no hay que despreciar, el deterioro hemodinámico, etc. En general, como dice acá, los de la ventilación mecánica convencional, no hay mucho más que eso. Criterios de fracaso: falla en la oxigenación, incapacidad de disminuir el índice de oxigenación por lo menos 10% de las primeras 24 horas, o el fallo ventilatorio, 80, 90, con pH que no puedan sostenerse de otra manera, aún con las estrategias anteriores. Cuando volvemos, esto es lo que está escrito, nosotros a veces volvemos un poquito antes, digamos. La FIO de menos de 40, a veces no llegamos hasta ahí, con FIO estable, 60 o menos, podemos tomar la licencia de pasar a ARM convencional. La PAU de 15 a 20, el delta P de menos de 40, son aproximaciones y son guías. Ninguna de estas cosas son necesariamente cumplibles o estrictas. Claves para el éxito: palabra clave, oportuna, qué sé yo, es súper difícil. Lo que sí se sabe es que no se puede hacer profilácticamente, no se puede ponerlo por las dudas en alta frecuencia, y lo que sí se sabe, como toda terapia que ha existido y existirá, no se puede poner tardíamente porque su efectividad va a ser la mínima posible. Volúmenes pulmonares óptimos, búsqueda de mantenimiento, y obviamente una acople de hemodinámica de ventilación para sostener la pegada. Aquí les va mal el que tuvo mucha hipoxemia, el que tuvo muchas presiones, a la obstrucción de la vía aérea, al adulto y al shock intratable. En general, no toleran bien el procedimiento. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Yo quería agregar dos comentarios. Primero, el principio en que se basa la alta frecuencia, si bien estamos hablando de no tantos años en relación a la ventilación convencional, es un principio descrito a principios del siglo XX, donde se demostró que una vibración permite intercambio gaseoso con entrada y salida de aire, más allá de lo que uno está acostumbrado repitiendo la ventilación que uno hace normalmente, pues simplemente que es entrar un volumen y sacar un volumen. Hace ya casi 100 años que está demostrado que la vibración, un sistema de vibración, permite un flujo gaseoso. Y esto permite que, teniendo un volumen prácticamente fijo, pulmonar, uno pueda hacer ese intercambio.
Y yo comentaría como agregaría 2 factores más de riesgo. Esto tiene que ver con lo convencional, que no es solamente el volutrauma, el barotrauma, sino también el cizallamiento por los cambios de volúmenes pulmonares cuando uno utiliza, digamos, presiones altas o volúmenes altos y presiones de base demasiado bajas. Esos cambios, digamos, de volumen pulmonar también son generadores por cizallamiento y lesión pulmonar relacionada con asistencia ventilatoria mecánica, que en el caso del bajo esto no ocurre, porque tiene un volumen más o menos fijo. Y después hay otro factor de trauma y de riesgo que es el operador. Digamos, que esto va tanto para la ventilación convencional como, digamos, para la de alta frecuencia. Es decir, uno tiene que ser, como describió Rodrigo, muy cuidadoso y estar muy encima del paciente e ir modificando y acompañando estos cambios continuos de rescate de alvéolos, sabiendo que tanto la concentración de oxígeno que uno tiene, la hipoxemia, la PO2 alta y la sobredistensión son factores cambiantes hasta que uno llega a un punto y la repercusión hemodinámica, son factores cambiantes que uno tiene que estar muy alerta y disponible para ir cambiando continuamente. La otra cosa es que en relación al neumotórax, o digamos el escape de alveolar y el tratamiento con bajo, desde el punto de vista del neumotórax es el último recurso, por supuesto. Es decir, es un paciente al cual uno ya ha hecho todo lo otro, ha fracasado, y es el neumotórax y esa pérdida de volumen pulmonar lo que impide lograr las metas de oxigenación y ventilación del paciente, y uno recurre ahí a la alta frecuencia, es decir, no es nunca en una etapa temprana, ¿no? Es cuando fracasó todo lo otro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y bueno, a Rodri porque fue súper completo y muy claro en toda su exposición. Así que bueno, saludos a todos.